Para seguir hablando del valor de los cuidados y la importancia de la afectividad en la salud mental, estoy acompañada de Ana González Pinto, presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, y de José Ramón Pagés, coordinador general de la Fundación ANAED de Ayuda para la Depresión. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenida Ana, bienvenido José Ramón. Muchas gracias. Estamos hablando de humanización como un factor clave en la atención sanitaria, pero entiendo que cuando hablamos de salud mental, este valor adquiere una dimensión mayor, ¿no, Ana? Por supuesto. Yo creo que, para ser justos, en general en psiquiatría se ha preocupado todo el mundo, todos los trabajadores, por la humanización de la salud mental, pero todavía hay bastantes carencias, por ejemplo, estructurales, de espacios y también en la toma de decisiones compartidas. José Ramón. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un trabajo común, pero en toda la sociedad. Creo que la humanización debe ser teniendo en cuenta que una persona que está con problemas, sea el que sea, puede ser físico o puede ser mental, está con menos posibilidades de poder luchar contra esa enfermedad. Y por lo tanto necesita mucha más ayuda exterior. Necesitas que le mimen de alguna forma. Y yo creo que no es que haya que hacerlo especialmente con ellos, que hay que hacerlo en superlativo, especialmente con ellos. Ana, cuando hablabas de que tiene que ser una decisión y un trabajo compartido, ¿compartido entre quiénes? Bueno, compartido con los pacientes, por supuesto. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora en los nuevos proyectos de gestión se piensa en los servicios de psiquiatría, en hacer consejos de dirección en el que haya también asociaciones de pacientes para, por ejemplo, ayudar en la humanización de los servicios de salud mental, ambulatorios, hospitalarios y de todo tipo. O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos para avanzar en mejorar la humanización? Bueno, yo creo que oír a todos, ¿no? A todos los estamentos que están implicados, desde los pacientes, los propios sanitarios también, como no, los gestores y, bueno, un poco toda la sociedad. Como decía él, la sanidad debe estar en todas las políticas, no solamente en la sanitaria. Ana, ¿podríamos poner algún ejemplo de acciones de humanización? Sí, yo te voy a contar algunos que, por ejemplo, tenemos en mi hospital. Sabes que muchas veces la pauta de medicación es pues desayuno, comida, cena y acostarse, ¿no? Entonces, una de las acciones que se han hecho es no despertar. Algunas personas se quedan dormidas y se les despertaba antes para que tomaran la medicación de la noche. Pues bueno, pues una de las cosas es no despertar a las personas para que tomen la medicación para dormir cuando están dormidas. Algo tan sencillo que no cuesta nada. Esa es una acción de humanización. También, por ejemplo, ya más en nuestra planta, en psiquiatría, hacemos relajación. Lo hacen las enfermeras especializadas, relajación para que ayudar a la medicación a dormir o hacer el efecto para dormir, ¿no? Mezclas la relajación con la medicación o incluso algunos pacientes ya no necesitan el hipnótico y pueden dormir simplemente con esa relajación. Esto es son técnicas que les gusta mucho a las personas porque les da un cierto control, ¿no?, sobre lo que les ocurre. Dicen, bueno, mira, yo haciendo estas respiraciones o estas técnicas o estas contracciones musculares, pues consigo de alguna forma dormir mejor que antes. Y esto es una herramienta que se llevan luego a su casa cuando se van de alta. Esa es una acción, por ejemplo. Otra es los pijamas. Sabes que los pijamas de los hospitales son estas batitas que se atan atrás, que son necesarias pues porque cuando entras en quirófano o en una UCI pues son más fáciles de manejar. Pero eso no tiene ningún sentido en algunas plantas como la nuestra. Bueno, pues cambiar los pijamas para que no sean de ese tipo, ¿no?, que sean unas prendas más normales, más parecidas a las que puedas tener tú en tu casa. Son dos ejemplos. Un tercero, por ejemplo, hay una estructura en el País Vasco que se llama Consejo Sanitario y está compuesto por una serie de enfermeras a las que toda la población puede llamar para preguntar pues una duda que tengan de salud con un hijo. Es un programa general, pero ahí hicimos un entrenamiento en prevención de suicidio y fue fantástico, porque las personas podían llamar, pues mira, estoy con ideas de suicidio, entonces se les pasaban una serie de escalas y de preguntas y les orientaban, ¿no? Pues mira, vete a urgencias porque lo que te ocurre necesitas ayuda, o bueno, no te preocupes, puedes esperar a mañana, pues tómate la medicación que te han indicado y ya está, ¿no? Es decir, son programas
que implican a sanitarios, pero no de una manera, no un gran número de sanitarios, es una atención telefónica, pero a la vez es muy gratificante para la persona que está enferma en ese momento, que te atiendan, ¿no? Y te den un consejo por eso de ahí el nombre, ¿no? Consejo sanitario. José Ramón, yo creo que en este trabajo compartido del que hablaba Ana, entre profesionales, el mundo de la psiquiatría, los pacientes, las familias, también ocupa un lugar muy importante la sociedad, ¿no? Los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares más allá de la familia nuclear. Mira, yo creo que la salud mental es un problema que tiene toda la sociedad y por lo tanto es una solución que debe aplicar toda la sociedad. Dicen que para educar a un niño se necesita todo un pueblo y es verdad, lo mismo ocurre también con la salud y con la salud mental especialmente. Se necesita a todo el mundo, se necesita desde el camillero, desde el auxiliar, hasta el gerente del hospital que solamente se dedica a papeles, pues también se necesita que piense en humano, que piense de una forma afectiva y efectiva en el paciente. Se necesita a la familia, se necesitan a todos los que le rodean al propio paciente, no solamente a los profesionales. Si tú tienes, como médico, tienes la ayuda de la familia, indudablemente vas a tener una recuperación mucho mayor y mucho más pronta del enfermo. Por lo tanto, es una labor en la que tienen que ver todos. Y no digamos de los políticos, que también tienen que sensibilizarse para poder dotar de todos los recursos que se necesitan, ¿no? Para poder cuidar y curar. Durante este foro y también cada vez que hablamos de salud mental, Ana, se habla del estigma que acompaña a las personas que tienen una enfermedad mental. Para que ese estigma deje de serlo, uno de los primeros pasos, uno es normalizar, la normalización, y otra, la especialización, ¿no? Sí, y un poco al hilo de lo que ha dicho él también, añadiría, por ejemplo, y para quitar el estigma, el tema de los profesores, la educación. En las escuelas los niños están abiertos completamente al aprendizaje y es un momento ideal para educar en igualdad y la igualdad implica necesariamente que desaparezca el estigma de la enfermedad mental. Hablamos de los profesores, hablamos también de la peluquera, el policía, los bomberos, todos los estamentos sociales que en algún momento, en un momento o en otro, van a tener algún contacto con esa persona, que van a leer un artículo en el periódico sobre una enfermedad mental, que van a ver un suceso en el que hay implicada una persona con enfermedad mental, por ejemplo, un intento de suicidio. Todos tienen que estar informados y bien informados y formar parte de la solución. Claro, porque el silencio entiendo que es un arma en contra de la normalización y el que se esconda que una persona tiene una enfermedad mental, a diferencia de cuando no se esconde, si una persona tiene cáncer o tiene diabetes o tiene una insuficiencia respiratoria, claro, si lo estamos escondiendo, lo estamos metiendo debajo de la alfombra de la casa, pues no hay manera de que se normalice y de que alguien pueda decir, ¿necesitas ayuda? De que podamos estar pendientes de cómo evoluciona también esa persona, ¿no? Claro, cuando has puesto el ejemplo del cáncer, o sea, todo el mundo comprende la relevancia que tiene un diagnóstico de cáncer, todo el mundo se acerca, te dice si necesitas algo, hay una conversación. Eso no ocurre, o sea, la enfermedad mental está llena de silencios, como decías tú, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque es la única manera de que realmente haya un poco de justicia, de equidad y de ausencia de estigma, por supuesto. ¿Es la persona la que lo tiene que contar? ¿Es el familiar el que tiene que darse cuenta? ¿Es la persona la que tiene que ir al médico de atención primaria y que le derive al especialista? ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, el mejor camino? ¿Todos? Todos. Quiero decir que a lo mejor unas veces puede ser el familiar, como ocurre con cualquier otra enfermedad. Es decir, a veces el familiar el que se pone las pilas y el que se investiga y después se lo dice al propio paciente, y a lo mejor puede ser con un bulto en una mama o puede ser, oye, pues no te dejes esto, pues me he enterado qué tal, pues lo mismo que se hace con cualquier enfermedad. Yo creo que a la salud mental lo que hay que hacer es dejar de llamarla salud mental. Es decir, salud, hay que hablar de salud. Por lo tanto, si tienes un problema, sea en la cabeza o tienes en un pie, pues da igual, lo importante es que te lo trates. Lo que pasa es que siempre hacemos distinciones. Y además venimos de un mundo pasado en el que nos han enseñado al que iba al psiquiatra o al psicólogo estaba loco. El que está loco es el que tiene un hijo y cuando lo necesita no lo lleva al psicólogo. Ese sí que está loco.
Como está loco el que tiene un hijo y no lo lleva a un pediatra o no lo lleva a un médico. Pero realmente tenemos que salir de eso que nos han enseñado para evolucionar y darnos cuenta de que un coche no es una máquina infernal, como pensaban en 1900, sino que un coche es algo que es útil. Pues lo mismo ocurre con la salud mental. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, modernizarnos y darnos cuenta de que todos tenemos que participar. Y una de las cosas que se puede hacer es que cuando hayas ido al psicólogo y te haya sonado algo raro, o bueno, o malo, o regular, o te sorprenda, que lo cuentes en una cena con amigos. ¿Por qué no hablar de los psicólogos en una cena con amigos? De Por hecho, no decir que has llevado a tu hijo al cuentes psiquiatra. que has ido al psicólogo, Claro, ¿no? que lo cuentes O que has tú, ido que al digas, psiquiatra. pues mira, voy a llevar a mi hijo al psiquiatra porque creo que ha pasado esto, o porque quiero que hay problemas. ¿Por qué sí se habla, hoy en día se habla del cáncer de mama y se habla de una forma muy diferente a como se hablaba hace 30 años? De como hablaba Lola Flores, por ejemplo, de las pelucas y del pelo. Hoy las mujeres lo llevan de una forma muy distinta y afrontándolo con mucha valentía y con mucha fuerza y con mucha seriedad del tema. ¿Por qué no somos serios también con la salud mental? ¿Por qué no nos dedicamos a tratarlo normal, de forma que se pueda no solamente normalizar, sino que se pueda trabajar de una manera en la que todos podamos verlo como una enfermedad más que hay que curar o que hay que trabajar, ¿no? En ese sentido han ayudado muchísimo algunas personas, pues escritores y otros futbolistas, otras personas de éxito que han dicho, pues yo he tenido que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, tuve una depresión, tuve un problema de adicciones, tuve un brote psicótico. Todo eso ayuda a normalizar y a dar esperanza a las personas que padecen la misma enfermedad y que ven que, bueno, se puede perfectamente haber pasado por una crisis de ese tipo y luego continuar con tu vida, ¿no? Eso es fundamental. Hemos estado hablando de la importancia de la normalización, pero en cuanto a la especialización, Ana. Sí, bueno, pues por ejemplo hemos tenido una buena experiencia durante la pandemia porque ha habido enfermería de salud mental en algunos servicios de urgencias y ha sido fantástico. Es decir, no solo la población ha estado contenta de tener una enfermera de salud mental que le recibía, sino que también los propios sanitarios de los servicios de urgencias se han sentido reforzados con esta enfermera que ha podido atender a personas que acuden con problemas de salud mental y que imagínate en un servicio de urgencias donde a lo mejor van infartos de miocardio o otro tipo de problemas muy graves, va a tener una especialización para esas otras personas que también tienen problemas que generan un sufrimiento importante. ¿A José Ramón? Mira, yo creo que una de las cosas que podemos hacer desde el mundo de los pacientes es ayudar. Y eso es lo que estamos haciendo desde muchas asociaciones o fundaciones de pacientes desde hace años. Pero todavía no se cuenta demasiado con nosotros. Es decir, se nos puede sacar más rendimiento. Igual que ocurre que cuando tú, imagínate que a tu hijo se le rompe un brazo, tú ya sabes qué tienes que hacer o qué no para ayudarle, para poder ser su enfermero o su enfermera en casa. Y estás ayudando al médico de alguna forma a que se recupere. Pues lo mismo ocurre con las asociaciones y todas las sociedades de pacientes, que podemos ayudar mucho teniendo información, teniendo formación y sabiendo qué tenemos que hacer. Por ejemplo, no decirle nunca a una persona con depresión, venga, anímate, por ejemplo. Para empezar, eso. O escuchar sin juzgar y sin dar consejos. Son cosas, pequeñas cosas que se pueden hacer y que las familias deben conocer. Y las asociaciones de pacientes, al fin y al cabo, somos familias de pacientes o pacientes que hemos superado una enfermedad con problemas de salud mental, ¿no? Sí, la verdad es que me parece fantástico porque además yo acabo de presentar un proyecto de gestión y he propuesto que en el Consejo de Dirección, que es un órgano que nos reunimos una vez al mes, se integren asociaciones de pacientes. Creo que nos podéis ayudar muchísimo, por ejemplo, a humanizar los servicios de psiquiatría. Es que yo creo que hay una pared a veces, ¿no? Una pared entre los pacientes, los familiares y los profesionales, que a veces el profesional sabe mucho, pero a veces esa pared le impide ver qué pasa en casa cuando mi enfermo, mi paciente está en casa. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Qué es lo que no me cuenta? ¿Qué es lo que no me dice? Y eso, todo eso puede ser un aliado del propio profesional, puede ser la familia, ¿no? Por supuesto, y al final además se trata de hacer una sanidad con el paciente para el propio paciente, ¿no? Claro. O con los pacientes o las familias para ellos. Claro. Hace un momento hablabas, Ana, de los medios de comunicación, de vincular una enfermedad mental con un suceso. En esto los medios yo creo que tenemos que hacer un trabajo de autocrítica y ver, o bien por desconocimiento o
no sé muy bien por qué razón, que no lo hemos hecho bien, que vamos vinculando eso, ¿no? Asesinatos con personas con esquizofrenia y al final alimentamos el estigma los primeros. ¿Cómo hacemos para empezar a tratar las enfermedades mentales en los medios de comunicación? ¿Cómo hay que hacerlo? Siempre pensando que lo puede leer una persona que tenga una enfermedad mental. Teniendo eso en la cabeza, el periodista ya es suficiente, porque hay que ser muy delicado cuando se dan las noticias. Ha habido una tendencia a que haya silencio, ¿no? A no dar noticias, pues por ejemplo sobre suicidios, sobre enfermedades mentales, un poco por respeto desde el periodismo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a intentar ser delicados y no vamos a dar demasiadas noticias. Pero claro, cuando sucede algo muy impactante, sí dan la noticia. Entonces, el conjunto no es bueno, porque es mucho mejor hablar y hablar bien, dar una información fidedigna, una información bien formada y bueno, intentar poner menos el foco en un suceso que ocurre y bueno, que no tiene por qué vincularse a una enfermedad mental. Sucesos extraordinarios ocurren con frecuencia y no es bueno esa unión. José Ramón, tú sabrás como periodista que durante mucho tiempo se decía que si se informaba de suicidios en los medios de comunicación se producía un efecto contagio. El efecto Werther. Estaba el efecto Werther y ahora está el Exacto. efecto Papageno, ¿no? En el que ahora muchos hacemos hincapié en que hay que hablar del efecto Papageno, que es lo contrario. Es decir, para los que nos estén viendo y no lo sepa, el efecto Werther era de un libro que se edita hace un par de siglos y que hay una persona que se suicida, se edita ese libro y hay una serie de personas que se suicidan después Sí. de él. Se dice a partir de entonces en el mundo del periodismo que hablar del suicidio provoca una especie de contaminación o una especie de imitación por parte de otros. Lo que procura el suicidio sobre todo es el hermetismo, eso es lo que procura, el no hablarlo, el no buscar soluciones a las enfermedades, el no aplicar las soluciones que hay y el no dejarse ayudar. Los periodistas poco ayudan cuando no hablan del suicidio de una forma seria, veraz y contrastada. Y además sin entrar en amarillismos, sin entrar en periodismo realmente. Pero además hay una cosa que a mí me sorprende, que cada vez comento más porque me fastidia muchísimo, es que ahora hay los pseudoperiodistas, ¿no? Los que están en las tertulias que nos rodean en las televisiones generalistas, que desde por la mañana hasta por la noche tenemos tertulias de todos los colores. Pero una persona que primero está hablando de un famoso o de la casa de un famoso, 5 minutos después le toca hablar del suicidio de una persona o le toca hablar de un asesinato provocado por alguien que tenía un problema de salud mental. ¿Qué preparación tiene esa persona para hablar de eso? Desde el propio director del programa, ¿qué se está haciendo para evitar que se caiga en amarillismos? ¿Qué persona puede hablar al mismo tiempo de economía, de juicios, de famosos y después de enfermedades mentales y después de albañilería? Eso, ¿sabes? Estamos cayendo en un pseudoperiodismo también muy extenso y además hay otra cosa, las redes sociales, ¿no? Todo el mundo tiene un medio de comunicación en su mano hoy en día y se puede decir cualquier cosa. Yo creo que sí, hay que ser un poquito serios. Hay que ser un poquito serios y hacer que las cosas se digan como deben decirse, ¿no? Es que fíjate, Ana, que José Ramón ponía antes el ejemplo de las personas con cáncer, ¿no? Cómo se ha avanzado la diferencia hace 30 años con hoy por hoy. Y de lo que se hablaba mucho y nos ayudó mucho a las mujeres cuando hablamos de cáncer de mama era la prevención. Es decir, nosotros no estigmatizábamos a las personas que tenían un tumor o un cáncer, sino que les enseñábamos a prevenirlo. Esa era la labor de los medios de comunicación. Digo el cáncer, digo el Alzheimer también, digo un montón de enfermedades en las que se ha evolucionado, pero parece que la salud mental tiene un reto por delante muy importante en este campo, ¿no? Sí, es un poco el miedo, ¿no? Yo creo que antes también había miedo al cáncer, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo llegó un momento en que se normalizó, se dijo, no, es que todas las mujeres de más de 40 años son grupo de riesgo y entonces vamos a hacer sistemáticamente un cribaje para detectar quién tiene cáncer, ¿no? Y esto está perfectamente estudiado, se saben los porcentajes, se sabe cómo evoluciona, factores de riesgo, etcétera. Eso en la salud mental no ha llegado y esto es lo que tenemos que conseguir que llegue. Es decir, todos podemos tener un problema de salud mental porque es que va a afectar a lo largo de la vida entre el 20 y el 25% de la población. Luego, habría incluso que hacer a lo mejor algún tipo de cribado, ¿no? Y si no llegamos a un cribado, al menos tener la información de que nos puede pasar a nosotros y que hay que cuidarse, hay que saber
qué tipo de vida tienes que hacer para protegerte. Hay que saber que son enfermedades que se tratan, que se pueden tratar, que necesitan el apoyo del ambiente, que lo ambiental juega un papel importante, también en el cáncer, por supuesto, pero en la salud mental también hay que hablar más de esto, pero no, como dices tú, para prevenir, no para decir, uy, este tuvo un cáncer horrible y fíjate, sufrió muchísimo y cómo ha terminado. Eso sería tremendo. Lo que hacemos es dar un mensaje de esperanza, de lucha, y bueno, mientras estamos vivos tenemos esperanza, ¿no? Pues eso es un poco lo que tendríamos que trasladar también a la salud mental. Ya, para terminar y a modo de conclusión, José Ramón, hablabas de la política. Sí. Es verdad que por primera vez que yo sepa, la salud mental entra en la agenda política. Voy a decir entra porque lo voy a poner entre comillas, pero es verdad que algunos políticos, por ejemplo, Errejón lo citó, la importancia que se le tiene que dar a la salud mental dentro de los planes de un gobierno, ¿no? ¿Creéis que esto ha sido solo una pincelada o creéis que verdaderamente los políticos son conscientes de que estamos ante un reto importantísimo? Hombre, nosotros dentro de la Fundación ANAED estamos hablando ahora ya de la pandemia silenciosa. Es decir, después de la pandemia del virus, creemos, y tenemos algunos datos de profesionales que nos dicen que va a haber una pandemia de depresiones, una pandemia de ansiedad, una pandemia de problemas de salud mental generalizados. Y esa va a ser una pandemia que va a afectar a los servicios de urgencias de los hospitales, que va a afectar sobre todo al servicio de primaria del sistema de salud de cualquier comunidad, y eso va a hacer que los políticos tengan que moverse, quieran o no quieran. Igual que ocurre con las crisis, se mencionaban los brotes verdes porque no había más remedio y después se empezó a hablar de crisis, pues ahora hay que empezar a hablar ya de una pandemia que nos va a llegar o que nos está llegando, que es una pandemia silenciosa, que es de gente que ha sufrido y gente que no se atreve a salir a la calle después del virus, y gente que ha perdido sus relaciones, gente que le ha cogido miedo a la propia enfermedad que tiene, que puede ser otra patología, y por lo tanto no va ni siquiera al chalet de toda la vida o a hacer las cosas que siempre ha hecho. Creo que eso está obligando a los políticos a incluir aceleradamente esas previsiones que había para atacar el problema de la salud mental. Creo que los políticos no van a tener más remedio que incluir esa agenda, porque puede haber una avalancha a los hospitales de personas con problemas de salud mental. Ana. Sí, yo creo que los políticos tienen que continuar en la línea que han empezado a hablar del tema, pero hay que dar un paso más, porque realmente no solamente es, digamos, en salud donde hay que hacer la fuerza, sino en todas las políticas. La salud debe estar en todas las políticas, y esto yo creo que es un gran mensaje que lanzan los políticos. Y bueno, pues efectivamente está la pandemia, que ha hecho mucho daño, especialmente en etapas infantojuveniles, es donde hemos visto un mayor crecimiento, trastornos de conducta alimentaria, intentos de suicidio en adolescentes, pero también en adultos, y también previamente a la pandemia los datos eran muy altos, es decir, que todavía no tenemos los recursos que tiene el resto de Europa, y no hablo del norte, ¿no?, de Europa, hablo de toda Europa, de nuestros países vecinos. Tenemos menos psicólogos, tenemos menos enfermeras de salud mental, y tenemos menos psiquiatras también, o sea que esto es algo que no se suele decir. Se suele hablar de los psicólogos, que es verdad que hay muy pocos psicólogos clínicos, que son los que trabajan en sanidad, y estos recursos hay que tenerlos, y desde luego tener todas las herramientas necesarias a nuestra disposición para poder mejorar el pronóstico de la enfermedad mental, que ya hay recursos para que los tratamientos sean de éxito, pero bueno, un poco más, ¿no?, porque tenemos que estar a la altura. Ana González Pinto, José Ramón Pagés, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ti.